Hola, buenas tardes. Soy Luis Mesa, presidente de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas y gerente de Quirón Salud Murcia. Vamos a hacer una mesa que va a tratar sobre las personas en el centro de la tecnología, soluciones orientadas a la sostenibilidad. Tenemos cuatro ponentes diversos, una enfermera, biólogo, un informático y un médico. Y yo soy economista, o sea que para un chiste nos da. Luego ya veremos qué sacaremos, ¿no? Bueno, llevamos la verdad que 2 días hablando de transformación, de disrupción, de liderazgo y los 4 ponentes que vienen hoy yo creo que están acostumbrados a bajar un poco más al terreno, ¿no? Aunque hablaremos de cosas generales y también de sus vivencias propias, pues yo creo que hay un poco más de concreción de cosas que se han ido diciendo estos días. Bueno, yo casi que voy a presentar a nuestra primera ponente, que es Isabel Aragón López. Es enfermera, especialista en obstétrico-ginecología, matrona, y tiene mucha experiencia en asistencia. Ha sido supervisora del bloque materno-infantil, líder en la implantación de buenas prácticas en lactancia. Está formada también en gestión de recursos humanos, en gestión de servicios de salud y además está haciendo su segundo máster sobre salud digital y actualmente es supervisora del área de Menorca del Hospital Mateu Orfila. Y bueno, nos va a hablar de su experiencia. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de participar en este congreso y a todos vosotros por estar aquí y estar acompañándonos. Yo voy a contar una experiencia del desarrollo de una plataforma como vehículo para el empoderamiento de la sociedad en salud, desarrollada en Baleares. En primer lugar, voy a poner una imagen un poco que no vaya a ver prácticamente solo 4 números, porque como soy un poco valiente y atrevida, pero lo que quería en realidad era mostrar que un reciente estudio de la Fundación ISIS explica que solo el 11% de los determinantes de salud de una persona están en la clínica, en la medicina. El 89% se encuentran fuera. A partir de ahí, sacándolo del individuo, haciendo un marco conceptual, como lo marcan Dahlgren y Whitehead, en determinantes de salud, sacando a la sociedad, la ciudadanía sana y la enferma, con sus estilos de vida individuales, los colectivos no estructurados y las redes comunitarias, con sus comunidades saludables, con todas las redes sociales y lo que son los barrios, los colectivos estructurados, como son los centros educativos, las empresas, los centros sanitarios, los entornos saludables, que es las condiciones de trabajo, las condiciones de vida. Y arriba del todo de la esfera tenemos los decisores políticos y los técnicos en las políticas saludables. Con todo este marco conceptual, la Consellería de Salud Pública de Islas Baleares desarrolló una estrategia social de promoción de la salud hacia una sociedad activa donde estaban todos los actores presentes para que se generara promoción y prevención para la salud, y entre uno de sus objetivos se marcaron la elaboración de una plataforma web, unas estrategias para los programas de promoción y prevención en salud. A partir de aquí, pues desarrollaron lo que es la plataforma Eina Salud. Eina Salud es una plataforma, una web multisite, donde es ágil, es accesible y es muy eficaz a la hora de poder
estar con la cercanía de los ciudadanos. Esta herramienta es una herramienta de promoción de la salud que marca 4 ejes de trabajo hacia la ciudadanía de las Islas Baleares para que se realicen cambios en sus estilos de vida, en su día a día, para que mejoren la salud, hacia las asociaciones de pacientes y personas y sus cuidadores principales para ayudarles a entender y a facilitar la convivencia contra la enfermedad, hacia las comunidades en las que viven, los barrios donde interactúan las personas, como son también los centros educativos y sus entornos laborales, y hacia los decisores políticos, los técnicos de la Administración, para que tomen las decisiones y que estén alineadas con la salud de la población. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta plataforma? Pues es la de promoción de la salud individual y de la comunidad, mejorar los resultados de la salud de las personas que están afectadas de patologías crónicas, todo lo que es el programa de paciente activo, y incluir la salud y el bienestar social como un componente esencial en la formulación de las políticas. Esta herramienta, esta plataforma digital, contribuye a 12 de los 17 objetivos marcados por la ODS para la sostenibilidad, dando información de calidad, creando alianzas, creando entornos laborales saludables. En el marco, ahora voy a hacer un desglose de lo que es la plataforma. Para el ciudadano lo que marca son instrucciones o recomendaciones hacia un estilo de vida saludable y donde se pueden estar haciendo autoevaluaciones. Con un desglose sobre todo de cómo comer mejor, moverse más, beber menos, sentirse mejor en el plano físico y en el plano mental. EINA Salud también tiene otra área de trabajo que es para todo lo que es el programa de paciente activo de las Islas Baleares, así como el buscador de asociaciones y el observatorio de pacientes. Dentro de este site, lo que se desglosa es todos los talleres que hay, toda la información sobre la enfermedad que padecen, así como los diferentes recursos para que los cuidadores también puedan acompañar en este proceso. EINA Salud también incorpora a las comunidades, que son los barrios, los problemas de salud, las necesidades que tiene la gente de un municipio, los que trabajan en el centro educativo y así como la salud de los entornos laborales de las empresas. En este site encontramos los centros educativos, promotores de salud, que son los CEPs, que es a los que voy a hacer una pequeña referencia, las redes comunitarias, que son los barrios, y las empresas saludables. Y dentro de estos sitios hay un amplio historial de recursos para que puedan elaborar sus proyectos, sobre todo orientados hacia la promoción de la salud. Los CEPs son los centros educativos promotores en salud. Y hago un poco referencia porque tienen unos ejes temáticos marcados, como pueden ser los estilos de vida saludable, la prevención de accidentes, la seguridad vial, las adicciones, dentro de los colegios, donde los colegios piden asesoramiento, hacen un plan, una transformación y después hacen formación. Incluyen dentro de sus áreas de intervención promoción en salud. Otro de los sites es las instituciones, y esto va dirigido este portal se dirige hacia los decisores políticos y los técnicos de la Administración a cualquier nivel para que se tomen las decisiones y se crean las normas sobre la salud de la población. En este site lo que tenemos son recursos para poder saber más, cómo decidir mejor, hacia dónde puedo mejorar más mis actuaciones en mi área, buscar recursos, así como quiero empezar a asesorarme. Y marcan los 5 pasos para poner en marcha un EIS, que es una estrategia de intervención en salud,
que hacen un cribado, un diseño y una planificación, y un punto muy importante es la evaluación, que la hacen a mitad de camino de todo el proceso. Y ahora, más que resultados, voy a hablar un poco de las experiencias con la herramienta, ¿no? Pues a nivel individual, como marcan una serie de autoevaluaciones, a la vez que el ciudadano está complementando esas evaluaciones, está recibiendo una serie de recomendaciones, incluso puede optar a seguimiento, y además pues lo que genera es una plataforma de macrodatos que aporta mucho valor para las decisiones para los barrios, para las comunidades. En el plano del paciente activo, lo que se marcan son los talleres, tanto para pacientes que quieren formarse como para los talleres entre iguales, y el observatorio de pacientes, que ha ido aumentando, las asociaciones que se han ido incorporando, las no gubernamentales. Además, quería hacer una reseña de que no solamente es para talleres, sino que también puedes hacer una búsqueda de los servicios que te ofrecen esas asociaciones. Y quería hacer un guiño a Inéditos, porque Inéditos es una asociación que también trabaja a nivel social y a nivel hospitalario. A nivel de los CEPs, de los colegios, pues hay 51 acreditados y han trabajado pues conductas de las pantallas adictivas, alimentación vital, comunidad activa y bien alimentada. También a nivel de las políticas o de las instituciones, pues ayudar a cómo distribuir los recursos, a cómo los edificios, como en nuestro caso en el hospital, en la foto que pongo de todo el campo fotovoltaico que se ha montado de placas, pues hacia dónde se invierten los recursos, ¿no? Y ya para terminar, más que conclusiones, un poco una reflexión. Tenemos que crear alianzas, no hacer nada sin contar con el equipo de trabajo, médicos, informáticos, y sin las personas, sin la población. Todos tenemos que caminar por el mismo camino y en la misma dirección. Tenemos que trabajar en red, tenemos que evitar la obsolescencia, evaluar y consensuar los cambios. Sobre todo, este tipo de plataformas tan potentes en recursos y en obtención de datos, pues mantenerlas activas y mantenerlas, ¿cómo lo diría? Actualizarlas. Y después, aportar soluciones a sus necesidades. Nos tenemos que poner la mirada de la población, de las personas. No tenemos por qué estar siempre innovando o siempre intentando cambiar las cosas si no pensamos en sus necesidades. No tenemos, porque si no nos ponemos en esa mirada o esas gafas, lo que en vez de estar aportando soluciones, lo que estamos es generando problemas. Y ya, pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que tiene un montón de líneas y que luego comentaremos. Ahora os voy a presentar a Antonio Fernández Suárez. Es licenciado y doctor en biología. Tiene dos máster y 4 cursos de expertos. Es especialista en análisis clínicos y en inmunología. Y es director de línea de procesos del área de biotecnología del Hospital del Alto Guadalquivir. Y nos va a hablar sobre las recomendaciones para mejorar la sostenibilidad en los laboratorios clínicos. Gracias. El pasador de las diapositivas. Bueno, buenas tardes, y lo primero agradecer a los organizadores del Congreso y al patrocinador Ortoclinical por permitirme estar aquí y contar
esta experiencia, que es un poco diferente. Yo creo que estoy un poco dando una pincelada bastante diferente. El título de recomendaciones para mejorar la sostenibilidad de los laboratorios clínicos, pero antes de entrar en esto, quería hacer unas reflexiones a nivel global. Tenemos que darnos cuenta que como seres humanos estamos englobados en unas esferas de la vida que son muy cortas. Toda la vida se desarrolla entre unos pocos metros de suelo y 15 kilómetros, 19 para ser exactos, kilómetros hacia arriba, hacia la estratosfera. Y en esas pequeñas capas, todos los seres vivos tienen que interrelacionarse de una forma compleja. Por eso he puesto ahí que todos los seres vivos son extensiones de las esferas de la Tierra. Y digamos que el concepto humano de que somos seres autónomos, contingentes, ¿no? Pues queda un poco fuera de lugar cuando os explique todos estos conceptos que os estoy comentando. En primer lugar, por ejemplo, las moléculas y los átomos entran y salen de nosotros de forma libre constantemente. Todo el agua que tiene un cuerpo humano se puede, de hecho, en varios días o incluso en un día todas las moléculas pueden haber cambiado. En un año se estima que todos los átomos que componen el cuerpo humano ya no son los mismos, porque se han ido y han entrado otros. Inclusive, cuando hablamos de tejidos y órganos, todos tenemos claro que nos crece el pelo, que nos crecen las uñas y que renovamos tejidos. Pero cuando hablamos de tejidos sólidos no pensamos lo mismo. Y es curioso porque un reciente estudio ha descubierto o ha puesto de manifiesto que cualquier cuerpo humano adulto no tiene más de 10 años de vida. Es decir, todos los órganos que nos componen, excepto 2 o 3, se renuevan constantemente. Esto quiere decir que todos los elementos entran y salen de nosotros como un flujo continuo. Otro aspecto fundamental, cada ser humano es un ecosistema. Estamos llenos de microbios, estamos conviviendo con cientos de miles de microbios. De hecho, cada persona lleva más o menos, para que os hagáis una idea, unos 38 billones de bacterias. Pero es que además lleva 380 billones de virus, que a su vez se cargan a las bacterias e interaccionan con ellas. Esas bacterias nos enriquecen, nos modifican y los virus a ellas. Entonces, realmente, nosotros que nos queremos autónomos, pues no lo somos tanto, porque en realidad somos cada uno de nosotros un ecosistema mismo. Incluso hay expertos en genética, que es lo que apunto al final, que realmente ni siquiera el acervo genético de cada uno de nosotros es el que nos va a hacer lo que somos. Porque los 20.000 genes del genoma humano, el exoma, no es todos los genes que hay, porque hay miles de millones de genes de todas esas bacterias que os he dicho y de esos virus que van a modificar, interactuar y hacer cambiar a nuestro genoma, con lo cual realmente nosotros no tenemos un genoma de 20.000 genes. Podríamos decir, como dicen algunos expertos en genética, que podríamos ser una quimera o un mosaico genético, ¿no? Porque realmente somos más. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es verdad que los seres humanos pues, que nos creemos con una cierta autonomía y contingencia, pero no la tenemos. Otro aspecto, las leyes de la termodinámica que rigen el universo, pues también rigen a los seres vivos, y como seres vivos que somos, también nos rigen a nosotros. De hecho, el cuerpo humano se comporta más como pongo ahí, un sistema disipativo abierto. Quiere decir que están entrando energía y materiales y saliendo constantemente. Y para que, digamos, se mantenga, pues está absorbiendo energía constantemente del medio. De hecho, en 2005, la humanidad utilizaba el 24% de la producción primaria neta de la fotosíntesis. La producción primaria neta, para que lo entendáis, es todo el carbono que cogen todos los organismos fotosintéticos y que incorporan a sus cuerpos y que ponen ese carbono a disposición del resto de los seres vivos. En 2050 podríamos llegar a utilizar hasta el 44%. Es decir, que casi no le vamos a dejar al resto de seres vivos ni la mitad del carbono disponible. Y si os fijáis en la tabla que sale ahí abajo, más o menos la repartición por diferentes taxones de grupos de seres vivos, si tenemos en cuenta que el total son 550 gigatoneladas de carbono, que las plantas llevan muchísimo, las bacterias son el segundo grupo más frecuente, los hongos, las bacterias más primitivas, las arqueas, protozoos animales. Si os fijáis, la humanidad solo es el 0,6% del total. Y en cambio estamos quitándole al sistema más de la mitad del carbono disponible.
Entonces, llegados a este punto, quería hacer una disquisición entre los conceptos de eficiencia y resiliencia. El mundo moderno en el que vivimos está basado en el desarrollo industrial, en el progreso de los últimos 150 años, en el que la eficiencia era lo que rige todo, ¿no? O sea, hacer las cosas con el mínimo, o sea, mejorar y que hacer las cosas cada vez mejor con la mínima cantidad de recursos, ¿no? Pero claro, esta es una perspectiva solamente económica que consiste en optimizar recursos, que aumenta la productividad y que elimina, digamos, cosas innecesarias que sobran para que esa eficiencia cada vez sea mejor, ¿no? Claro, esto está muy bien, pero choca frontalmente con el momento que estamos viviendo ahora de sostenibilidad y de conservación. Y choca con el concepto de la resiliencia. Concepto que no es tanto, que mucha gente lo entiende mal, como el aguantar, el sufrir, el ser estoico o el ser muy robusto, ¿no? Sino más bien como una capacidad que tiene un sistema de sus variables, se vayan ajustando a cambios y esos cambios y en esas variables permitan la subsistencia, la supervivencia del sistema. En ese concepto de resiliencia es el que quiero hacer yo hincapié. Y es un concepto típico de los sistemas biológicos que favorece las redundancias. No hay solamente una forma de hacer las cosas, sino que pueden hacerse de varias formas diferentes, que está basado en la diversidad, en la adaptabilidad y en la regeneratividad. Hay múltiples conceptos, o sea, múltiples ejemplos de que el concepto de la eficiencia en los momentos que corren ya no es el único valor que nos tiene que regir. Pues tenemos un ejemplo clarísimo: globalización, COVID-19 en material sanitario, por ejemplo. Tenemos un sistema de distribución muy eficiente, pero realmente, como solo había uno, en cuanto se cae un palo de sombrajo ya no hay posibilidad de arreglarlo, ¿no? Los sistemas biológicos tienen varias vías. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, también podemos hablar de la Revolución Verde de los años 50 del siglo pasado, que pretendía que con la agricultura quitar el hambre, y se vio que era muy eficiente porque utilizaba semillas súper avanzadas, iba a hacer 3 siembras, pero eso lo que provocó fue una serie de efectos indeseados que el autor de esta idea llama externalizaciones indeseadas, ¿no? Que provocan digamos, fallos y efectos como podía ser empobrecimiento de suelos, aumento del consumo del agua, bueno, una serie de cosas que al final, para una poquita cantidad de más cultivo que se necesitaba, pues no se conseguía. Se gastaba mucho más fertilizantes, pesticidas y se perjudicaba mucho más el medio ambiente, ¿no? A nivel del laboratorio clínico, podemos tener autoanalizadores maravillosos que pueden hacer miles de test a la hora, pero si esos analizadores consumen una barbaridad de energía, de agua, pues ya tienes otro inconveniente que no se ha parado a definir la eficiencia. Por tanto, el concepto con el que tenemos que dar es que el modelo clásico ya no sirve para enfrentar los retos actuales de la sostenibilidad. La eficiencia por sí misma ya no debe ser el principio director que rige toda la sociedad y que nos ha impregnado a todos. Vamos a pasar ahora a comentar un poquito del gasto de los laboratorios clínicos. La mayoría de los organismos internacionales hablan de que un gasto en pruebas del laboratorio viene a ser, es razonable si está en torno a un 4 o 5%. Si os fijáis en el gráfico que tenemos aquí, pues casi todos los países están en ese rango, ¿verdad? Y excepto, bueno, Estados Unidos, que lo tiene un poco más alto, ¿no? Lo curioso del asunto, y esto también lo quiero hacer notar en este foro, es que pese a que el gasto de las pruebas de laboratorio no es un gasto muy grande en el total del sistema sanitario, sí que influye en la mayoría de las decisiones médicas, hasta en un 80% de las mismas están basadas en pruebas de laboratorio, con lo cual, pese a tener un gasto pequeño, tiene una repercusión muy grande, ¿no? Y el ahorro económico, cuando se intenta buscar, que también se puede intentar buscar el ahorro económico en las pruebas de laboratorio, no solo hay que buscarlo en los términos que hemos comentado antes de eficiencia, sino en otros como pueden ser el ahorrar energía, ahorrar agua o generar menos residuos. Y lo que sí está claro también es que hoy en día, en el momento en el que estamos, todavía no hay un modelo claro o no hay una dirección clara para que todos los profesionales de los laboratorios o los laboratorios mismos enfrenten los problemas de la sostenibilidad, como veremos más adelante. ¿Y por qué los laboratorios clínicos tienen mucha importancia en el tema de la sostenibilidad?
Pues porque el metro cuadrado de un laboratorio clínico gasta mucha más energía y mucha más agua que cualquier otro edificio que se dedique a cualquier otra cosa, porque necesita tener su climatización constante, necesita que las máquinas trabajen 24 horas, necesitan también grandes cantidades de agua, como veis ahí. Entonces, bueno, somos unos gran consumidores de agua y de energía y de recursos. Lo que sí que se ha publicado, y eso ya es un trabajo que se cita bastante, es que con la tecnología que hay ahora se podrían ahorrar cantidades ingentes de recursos aplicándola para poder ahorrar en estos temas. Y realmente no se está haciendo. Y también hay que decir que no hay una conciencia clara a nivel de medio ambiente en el sector sanitario y concretamente en los laboratorios clínicos tampoco. De hecho, si os fijáis en los datos que pongo ahí, pues no hay mucho, que es un trabajo antiguo, pero bastante claro, ¿no? En que no hay demasiados centros sanitarios que estén acreditados por la ISO 14000, que es la norma medioambiental, ¿vale? Y aún así somos un país que está bastante bien posicionado en este tema. Y por último decir también que en una reciente revisión, y bueno, y también os tengo que decir que yo para preparar esto hice una revisión extensa y realmente es que prácticamente no hay publicaciones científicas que aborden estos temas. Entonces, bueno, queda mucho trabajo por hacer. De hecho, y a modo de ejemplo, recientemente ha salido la última versión de la norma ISO 15189, que es la norma de acreditación de laboratorios clínicos, y decían antes de que saliese que iba a ser una norma revolucionaria porque iba a incluir temas medioambientales y iba a tener un poco más de peso en esa parte. Cierto es que es una norma de acreditación de los procesos internos del laboratorio y no de medio ambiente. Pero cuando buscamos en el texto de la norma las palabras medio ambiente, agua, residuos, pues ya veis, es lo único que aparece. O sea que esto es un claro reflejo de realmente lo lejos que estamos de hacer cosas, ¿no? Este trabajo también es un poco antiguo, pero yo siempre lo pongo porque me parece que es importante, que es una encuesta que se le hizo a gente de varios países de los laboratorios, preguntándoles si conocían las normas ISO 14000. La mitad decían que sí, la mitad decían que no. Le preguntaban si conocían alguna iniciativa para disminuir la huella de carbono en sus laboratorios y la mayoría decían que no tenían ni idea. Eso sí, cuando se les preguntaba si las guías internacionales o los organismos hicieran guías o documentos para ayudarlos a hacerlo, sí que había una respuesta francamente positiva al respecto. Con lo cual, la gente sí tiene ganas de hacer cosas, pero creo que está un poco despistada. Y yo creo que en base a esa necesidad, recientemente se ha publicado una guía de laboratorios médicos sostenibles y, bueno, revisando también algunos de los últimos artículos, he hecho un pequeño resumen de, digamos, los ítems o las recomendaciones que dan en cada uno de ellos, ¿no? En esa guía del FLM lo divide en 4 bloques, que es productos químicos, reducción del consumo de la energía, residuos y reducción del consumo de agua. Con respecto a los productos químicos, hablan de, claro, trabajar con reactivos menos tóxicos, pero esto a veces es complicado, ¿no? También habla de mejorar la gestión de los stocks, que no se nos caduquen las cosas. Luego, con respecto a la reducción del consumo de la energía, pues hace mucha incidencia en apagar los ordenadores, sistemas inteligentes de sensores, bueno, este tipo de cosas, ¿no? También hay una cosa que me llamó mucho la atención, que había que limitar el número de correos con archivos adjuntos, porque por lo visto hay trabajos publicados en el que han demostrado que se gasta más energía cuando mandas un adjunto, cosa que me llamó la atención y esto está publicado. Lo de piensa 2 veces o el uso racional de climatización, ¿no? Con respecto a residuos, pues claro, reducir los plásticos, lógicamente, pero es muy complicado. En un laboratorio moderno reducir plásticos, ¿no? Y plásticos de un solo uso. De hecho, creo que el dato es que por cada paciente hospitalizado en una cama se generan 5 kilos de plásticos de media, creo que es una cosa así el dato. Con lo cual, pues esto es difícil, ¿no? También lo de la política sin papel, que esto sí que es más fácil, imprimir a doble cara, usar papel reciclado, ¿no? Que sea todo petición electrónica, esto sería importante. También reciclar. Y a nivel de preanalítica, intentar homogeneizar los procedimientos para que con menos tubos de extracción se puedan hacer más pruebas, ¿no? Eso también sería una forma interesante, ¿no? Y luego, por otra parte, estaría reducir el consumo del agua mediante dispositivos inodoros o aireadores para que haya menos agua. Pero hay un aspecto muy importante que es lo de la política de adquisición de equipos e instrumentos,
que aquí sí que yo creo que es un punto importante, ¿no? Que es que habríamos de darle preferencia a aquellos fabricantes que tienen productos que consumen menos energía y menos agua y que, pues eso, son más sostenibles realmente. Y esto no está pasando en la práctica, porque aunque todos los pliegos de los concursos salen esos ítems, realmente la ponderación que se le da es muy superficial y muchas veces casi anecdótica o automática. Y yo creo que se debería valorar con mucho más fuerza y potencia estos aspectos, porque es la forma de poderlo llevar a cabo. Luego hay algunas otras cosas que se comentan de forma transversal, como pueden ser los aspectos preanalíticos, el control de la demanda, que, bueno, evidentemente, si hacemos cosas que no tienen sentido hacerlas o que, digamos, redundan o que no tienen ningún sentido, pues evidentemente habría que intentar, pues eso, los petitorios, ajustarlos lo más posible. Hay un trabajo muy interesante que habla de disminuir los errores preanalíticos. Los errores preanalíticos, por interferencias en la extracción o de las máquinas, pueden invalidar un montón de resultados. Resultados que evidentemente han tenido un coste al realizarlos, pero que no se pueden emitir. Y han hablado de ahorros de hasta el 44%, con lo cual este también sería un punto muy interesante. También optimizar rutas de vehículos, de recogida de muestras o de circuitos de recogida de muestras. Luego, otra cosa muy importante también sería potenciar las sinergias, es decir, compartir los recursos y que, digamos, los laboratorios trabajen como en redes racionales, ¿no? De menos complejidad a más complejidad, que se puedan derivar las pruebas de unos sitios a otros y hacer una red, pues eso, que sea sostenible y que pueda dar servicio a todo el sistema. Y por último, y no también es muy importante, potenciar la formación medioambiental de los profesionales de los laboratorios, que también es altamente importante, ¿no? Bueno, y luego a nivel, pues compartir, pero esto son recomendaciones generales, compartir coches, ¿no? Esto, lo de siempre, ¿no? Quería poneros un ejemplo de una experiencia práctica que nos pasó a nosotros en la agencia sanitaria. Ahora somos Hospital de Guadalquivir-Solo, antes éramos agencia, éramos 7 centros y tuvimos, en el gráfico temporal que tenéis ahí, lo que estáis viendo es 3 bloques de 3 concursos diferentes. Primero estábamos trabajando con Roche, luego pasamos a trabajar con Orto Clinical y luego pasamos a trabajar la provincia de Córdoba pasó a trabajar con Siemens y la parte de Jaén pasó a trabajar con Roche, ¿vale? Y en este gráfico lo que se plantea, bueno, las barritas de colores son cada uno de los centros, ¿verdad? Por un lado, a la izquierda tenéis el consumo en metros cúbicos, a la derecha el coste en euros, que realmente el coste del agua no es muy alto a nivel económico, pero claro, es una barbaridad a nivel medioambiental. Y como podéis ver, claro, utilizando equipos de química seca que no consumen agua, pues el consumo de agua es 0 y se ahorra el 100% de agua. Y digamos que se ahorran 2.100 metros cúbicos, ¿no? Que es una barbaridad de agua. Por otro lado, con respecto a la generación de residuos, también hicimos el estudio durante estos años de ver cómo esto impactaba en los residuos. Curiosamente, los residuos sólidos se mantenían estables con todos los fabricantes, pero cuando utilizamos los equipos de química seca, evidentemente, como no usan agua, generan mucho menos residuos líquidos mínimos y además te quitas el coste de purificar agua, de los sistemas de recirculación de agua, de acumulación de los residuos en contenedores para su procesamiento y entonces el ahorro que se obtuvo era bastante importante, que es el que tenéis ahí. Al año se ahorraban casi 41.000 euros, vamos, casi un 85% menos que con respecto a las otras soluciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que se pueden hacer cosas para mejorar la sostenibilidad medioambiental, de esta manera o de muchas otras. Ya por último, comentar una cosa que me parece fundamental y que los artículos que tratan estos temas no lo tocan de forma tangencial, sí que lo abordan, pero no demasiado, ¿no? Que es la formación, ¿no? Entonces, la formación de la gente, hacer a la gente consciente de esto que yo os estoy contando. Y esto es importante porque no todo el mundo lo tiene claro. Y cuando lo ves tan claro, a lo mejor te motiva para hacer cosas, ¿no? y poderte lanzar, ¿no? De hecho, la educación basada en la eficiencia siempre ha sido muy eficiente y ha ido siempre a la especificidad de los conocimientos. Y para ver estos temas y abordarlos de una forma correcta, lo que se necesita es un enfoque multidisciplinar, ¿no? Como estas carreras que hacen varios grados a la vez, que es una cosa nueva, pero que antiguamente era una cosa extraña, ¿no? Que no era normal.
Entonces, es importante formar a los profesionales de los laboratorios clínicos, que hagan reflexiones críticas de lo que puede pasar si no toman medidas, de que comprendan los ciclos del carbono, todas estas historias que os acabo de contar, que hagan un aprendizaje participativo y que hagan también colaboraciones con otros servicios del hospital, ¿no? Y luego ya por último, una cosa que también me pareció muy importante, que ha salido publicada hace poco en el Sistema Nacional de Salud inglés, que es el valor del liderazgo del director, ¿no? del jefe del laboratorio, que tiene que promover de forma proactiva que todo esto se implante en el laboratorio, ¿no? Y además habla de la corresponsabilidad del resto del personal, que también tiene que hacerse partícipe de lo mismo, ¿no? Cosa que me parece muy importante. Y el mismo artículo también cita que, evidentemente, si el personal que está en el laboratorio no se implica en estas cosas, pues el fracaso está asegurado. Entonces, bueno, me parecen reflexiones muy obvias, pero bueno, que está bien ponerlas encima de la mesa, ¿no? ¿Qué esperanza tenemos? El hombre ha podido avanzar a lo largo de su historia evolutiva, ha salvado glaciaciones, periodos difíciles, y lo que se ha demostrado es que si estamos aquí todavía es porque somos muy adaptables. Tenemos la mente y el cuerpo preparada para los cambios, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una gran virtud que nos va a permitir salir del bache de cambio climático y de sostenibilidad medioambiental. Y además tenemos otra cosa muy buena, que es que tenemos apego a las cosas que nos son cercanas, ¿no? Y eso también genera una empatía hacia todos los seres vivos, básicamente porque todos somos mortales y entonces no puedes sino tener empatía hacia otro ser vivo, ¿no? Entonces yo creo que estas dos cosas son las que nos van a permitir conseguir afrontar este reto, ¿no? Es cierto que el hombre se ha aislado de la naturaleza, ¿no? Porque a medida que nos queríamos volver más autónomos y éramos más eficientes dentro de la industrialización, nos íbamos alejando de la naturaleza, nos íbamos encerrando en ciudades, en casas, en pisos y cada vez echándonos más hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que la humanidad se reconecte otra vez con la naturaleza, ¿no? Y que pueda sentir esa empatía hacia todo lo vivo, que yo creo que es lo que nos va a permitir poder salir de este difícil papel que tenemos ahora con respecto al cambio climático y a la sostenibilidad. Y esto era lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación y la visión de tu experiencia. Ahora voy a presentar a Rafael Pastor Sáenz. Es ingeniero informático, también con dos máster y 15 años de experiencia en grandes proyectos en entornos sanitarios. Actualmente es subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicación, responsable del área de Servicio al Usuario y Gestión TIC del Servicio Andaluz de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. No soy subdirector, pero gracias por la presentación. Es un privilegio para mí y agradezco a todos que estéis aquí. Creo que la mesa redonda se llama Las personas en el centro, ¿no? Con tecnología, o la tecnología en el centro de las personas. Me gustaría, antes de empezar a hablar, una pequeña encuesta. ¿Quiénes os dedicáis a informática o a tecnología? Podéis levantar la mano, si no hay mucho. Muy bien. Os hago esta pregunta porque voy a intentar hablar de humanización y sostenibilidad desde un servicio de soporte informático, que es una cosa un poco extraña, ¿vale? Y si os preguntara a cada uno si sois, si estáis centrados en las personas, perdonad de la espalda, todos diríamos que sí. La cuestión es entre decirlo con la boca, verbalizarlo y que sea la realidad de nuestro comportamiento. Eso es el número de minutos o de tiempo que le dedicamos a centrarnos en esto, ¿vale? Os voy a hablar de un concepto que lo dice este cable, que es el RJ45 centrismo. Voy a repetirlo. RJ45 centrismo. ¿Eso nos puede pasar a los informáticos? Nos pasa. Estamos centrados en la tecnología. A los gerentes son excelcentrismo. También nos pasa. Y
Cada uno será lo que no tenga que ser céntrico, ¿vale? Y yo lo que quería era, en este ratillo que tenemos, hacer algunas reflexiones para que realmente nos centremos en lo importante, ¿vale? Lo que nos pasa a los informáticos, lo que podemos aportar desde el soporte TIC, ya lo explicó Platón. Me he tomado la libertad de coger una ilustración de un libro de Boop, de filosofía. Espero que aquí la mayoría seáis de Boop, ¿no? Y aquí está el mito de la caverna TIC, ¿vale? Podéis ver, como lo explicó Platón, que los informáticos estaban en el fondo de la caverna, pegados a la pared, ¿vale? En el fondo de la caverna. Si pensáis en vuestro hospital, ¿dónde están los informáticos? En el fondo de la caverna, allá al fondo, ¿vale? Todos van así, a lo mejor algunos de los vuestros van en camiseta negra, con pelo largo, pero ahí están. Ahí está el informático. Y está apoyado en la pared, no ve otra cosa que unas sombras, porque ahora aparecen otra palabra, los funcionales. Aparecen unos funcionales que le muestran a través de unas figuras lo que debería hacer el sistema informático, lo que sea, las cosas de los informáticos. Y los informáticos ven las sombras en la pared y hacen sus cosas de informático. Eso es la tecnología que teníamos en el 2022, ayer, ¿vale? Vamos a intentar cambiar esto. Por favor, a todos los que estamos aquí, nos tenéis que ayudar a los informáticos, y informáticos nos tenemos que aunar para saltar la pared que hay ahí y salir afuera, salir al sol, ver la realidad, el caballo, no la sombra del caballo, no la figurita del funcional del caballo, sino salir a ver a las personas. Estoy partiendo de risa, pero que es la verdad. Tenemos que salir de ahí. El día que salgamos, como informáticos, como tecnólogos, como lo que seáis cada uno, y hablemos con las personas y nos centremos, entonces empezaremos a pensar, ya tomando la luz y tomando conciencia de lo que tenemos que hacer, es a quién nos debemos, para quién trabajamos, ¿vale? En el Servicio Andaluz de Salud, y os pasará en todos los hospitales porque al final lo estábamos comentando, todos somos un sistema sanitario. Nuestro perfil habitual, nuestro perfil moda es mujer, enfermera, 60 años. Eso es la moda, ¿no? Donde hay más perfil. Esto a lo mejor cometo alguna incongruencia, ¿no? Pero más o menos estará por ahí. Nivel medio de tecnología, pero tenemos que conocer que esta es nuestro cliente, nuestra persona, a quien nos debemos centrar. Si queremos humanizar la TI, tenemos que saber cómo funcionan cada una de nuestras personas. Los que damos soporte TIC nos tenemos que centrar en esta persona. Ahora los que están entrando con la estabilización, están entrando también mujer, 40 años, casi nativa digital. Y la manera de relacionarse está... Esto es muy simplista, ¿no? El mundo, ¿no? Pero con la TI y con toda la tecnología que pueda haber en un centro, es distinta. Y nosotros tenemos que darle servicio, no al revés, ¿vale? Tenemos un problema también a día de hoy. En la informática del 2022-2023 hemos crecido y seguimos creciendo exponencialmente. Que en este último año, no sé en vuestros centros, pero hemos abierto alas, en el Servicio Andaluz de Salud hemos adquirido, hemos integrado las agencias, hemos adquirido, no eran las agencias, eran portátiles, terminales, PC, más tecnología, y esto es insostenible, esto es más madera. Y si nosotros antes lo hacíamos con 100 personas, pues por favor, más personas. Y esto no es sostenible. Nada más que el servicio de soporte. No puede ser que la única manera sea introducir más recursos. Tenemos que pensar, tenemos que darle vuelta y la tecnología, precisamente la digitalización, nos puede ayudar. Para esto, en el Servicio Andaluz de Salud han establecido dos columnas, dos ejes que me parecen fantásticos. Y yo creo que sirven para muchas cosas de la vida, ¿vale?
pero nuestros ejes rectores, que no debería haber ningún Hércules que lo tire, son, no sé si tiene copyright, pero llevároslo, humanización y eficiencia. Punto. Humanización y eficiencia. Y el orden creo que es importante. Y el punto que cojamos de cada cosa creo que es importante. En esta humanización y eficiencia no podemos hacer todo con recursos infinitos. Y nosotros desde los servicios de soporte TIC de informática nos hemos planteado cómo podemos hacer esto para ser humanos, porque los informáticos muchas veces no somos humanos y nos creemos poseedores de la verdad y no somos, a lo mejor, lo más eficiente posible. Nosotros nos planteamos un plan director para cambiar esto, una estrategia, y nos enfocamos. Voy a decir 5 puntos, no mucho más. Quiero ir rápido. Y podía utilizar términos mucho más rimbombantes. He usado los simples, ¿vale? Señores de TI que estéis aquí, nosotros nos dedicamos a que nuestros compañeros trabajen, tengan la tecnología para que puedan hacer su trabajo. Si ellos lo que quieren es trabajar, eso es lo que nos piden. Y eso o lo hacemos rápido o no lo hacemos, ¿vale? Cuando eso lo tenemos cubierto, cuando ya atendemos rápidamente desde la parte de informática, ya podemos construir otras cosas, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el temor que tiene el soporte TIC en el SaaS que sabemos que nos va a pasar este año? ¿Se os ocurre algo? ¿Alguien, aunque no tenga micro, que diga alguna idea? Algo que ya estemos temblando, que sepamos que nos va a pasar y nos va a romper un poco. Un ciberataque, esperemos que no pase. O sea, yo estoy diciendo una cosa que seguro que nos va a pasar, pero un ciberataque, sabemos que todos los días tenemos 1000 ataques en el Servicio Andaluz de Salud, y las murallas aguantan. Pero no es ese. ¿Algún otro? Elecciones, bueno, pues también puede... Pero el servicio de informática tampoco nos afecta, ¿vale? Arreglar el ordenador, bueno, algo, siempre. Que arda un CPD, esperemos que no pase. Que se caiga el sistema de información, esperemos. Lo que va a pasar es que va a llegar el 1 de agosto. 30.000 personas van a aparecer por esa puerta sin clave diciendo, hola, ¿dónde están las credenciales para trabajar? Se me van 30.000 de vacaciones y aparecen 30.000 sustitutos, que además en Andalucía pues cambiamos a los centros de salud de las playas, de las costas, y tenemos a unos señores que se empiezan su gincana. Podría haber puesto a hacer las 12 pruebas, su gincana, y durante un tiempo les ha costado trabajar. Esto es eficiencia y esto humanización, ¿eh? Les puede costar, voy a decir horas, por no decir días, hasta empezar a trabajar completamente. Pues hemos tomado medidas para que esto no nos pase, ¿vale? Para eso hemos simplificado procedimientos. Si nosotros en el Servicio Andaluz de Salud tenemos, hoy ha salido, mi compañero Ismael está ahí, 40 hospitales o 50, según se cuenten, 50 hospitales, 51 maneras de hacer las cosas. Por favor, si hay aquí alguien que me pueda escuchar, podemos hacer que las cosas sean parecidas. No somos tan especiales. Tu hospital, lo siento, os lo voy a decir, tu hospital no es tan especial. Voy a repetirlo, no lo voy a repetir, pero se está grabando. Hagámoslo simple y luego automaticemos. Esto nos pasa a lo informático. Por favor, automaticemos cuando lo hemos eficientado. A ver si automatizamos la ineficiencia, que entonces la repetimos, ¿vale? Pero hemos conseguido simplificar, nos gusta, y esto lo automatizamos. Hemos metido bots, por ejemplo, para estos empleados que llegan, y ahora lo que antes se tardaba N días o N horas, lo hacemos en 7 minutos. Y con eso hemos ganado eficiencia en los servicios de soporte, que nos podemos dedicar a lo importante, en los profesionales, que es lo interesante, que están trabajando desde el minuto 7, estamos intentando que sean el menos 7, ¿vale? Pero todavía no está gozando, y en la ciudadanía.
Yo creo que podemos ayudar entre todos a ser más eficientes. Una cosa también que no hemos propuesto y no hemos empeñado es, en esto que llamamos canal, es la omnicanalidad. Y esta estrategia la estamos llevando a todos los niveles y también, y sobre todo, con la ciudadanía. Nosotros lo que hacemos en el Servicio Andaluz de Salud, y os puede servir, a mí me parece que hay una experiencia buena, es todo lo que queremos hacer con la ciudadanía, 8,5 millones, parte asistencial, con la seguridad de la información que eso tiene, hacemos la prueba de concepto en soporte TIC con nuestros profesionales, que 123.000 profesionales y subiendo ya hay cantidad. Pero al hacerlo en parte soporte TIC no es algo del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto, sino que ya es informática y nos sirve para hacer pruebas. Hemos metido un canal, nosotros el canal clásico que tenemos de atención telefónica, donde señor 60 años prefiere llamar. Culturalmente son así. Pues así se le da el servicio. Es un servicio caro, hay que llamar, se crea insatisfacción porque la musiquita cansa cuando están ahí. Hemos abierto el WhatsApp. WhatsApp para TI. Exitazo. Con esta gente joven. Además, el WhatsApp tiene una cosa interesante, que no es síncrono. Tampoco es un correo. Es un síncrono asíncrono que tú entiendes que un minutito me tardas en responder, o ya que está, o yo te he escrito y luego me respondes, con lo cual es más eficiente, gente más contenta y le damos mejor servicio. Pues esto estamos intentando, nos ha costado con la asesoría jurídica, con todo, y lo estamos haciendo muy bien con su doble factor de seguridad y lo conseguimos para la parte TIC. El otro aspecto que tenemos metido es la satisfacción. Los informáticos tenemos que, si nos centramos en las personas, preguntar y esquemita de valoración. 4 estrellitas, 3 estrellitas, 2 estrellitas, 1 estrellita. Si alguien pone una estrella, le llamamos. ¿Y qué ha pasado? Y hasta que no lo coge, llamamos e intentamos arreglarlo. Es la mejora continua, hemos hecho el ciclo con la valoración. Y otra cosa que hemos hecho, y yo creo que humaniza, es que si fallamos, pedimos perdón. Tenemos la valentía de pedir perdón, que eso es de humano. Si alguien está en la cola del teléfono escuchando la musiquita de Beethoven más de 1 minuto, le mandamos un SMS y le decimos, te hemos fallado. Esto no salga de aquí, en la próxima vez que llame le intentamos colar. En los detalles está la humanización. En estos detalles que podemos hacer con nuestros profesionales, humanizamos y eficientamos el servicio. Luego lo haremos con los ciudadanos. Por supuesto, dejarnos hacer unas pruebas con nuestros profesionales y nos vamos a por los ciudadanos. Voy a ir terminando. Otros puntillos. Bueno, para hacer esta estrategia, para hacer este cambio, este plan de transformación, hay que tenerlo claro, hay que difundirlo bien. No voy a hablar del conocimiento y procesos, que hay que tener la gestión del conocimiento. Estas son partes más internas, más de los TIC. Hoy no voy a hablar de esto. Me quiero centrar en las dos últimas. Si queremos eficientar y queremos humanizar, la informática tenemos que cambiar. Y los tecnólogos y los que os dediquéis también a otros servicios, lo típico, ¿no? Del reactivo al proactivo. Nos tenemos que dedicar a capacitar. A lo mejor es que no sé cuántas horas le echáis a capacitar, a formar a la gente, pero es que a lo mejor es al revés. Yo me paso casi todo el día capacitando y formando. Si es que tenemos que acompañar. Si los profesionales lo que quieren es que le acompañemos, si es que no saben. Y por eso está la incidencia. O saben, pero se sienten solos. Capacitemos, formemos, acompañemos. Esta parte tiene que explosionar y en nuestro servicio todavía nos falta, pero esta parte es importantísima. Va a ser más eficiente. Es como venir aquí y uno dice, pues no sé si esto es lo más eficiente, la de correos que me espera el lunes, pero la de cosas que estamos sacando adelante estando en el Congreso. Pues formar es una inversión que hay que hacer y tenemos que hacer. Los que nos dedicamos en las catacumbas, en la caverna TIC, pues hay que sacar y hablar y capacitar, formar.
La otra parte que me parece importantísima es que estos cambios que hagamos de humanización tienen que ser contados, comunicados. Gestionar bien el cambio, ¿vale? Una reflexión que me gustaría haceros, no sé, una aplicación que hagáis en vuestro hospital o en vuestros servicios de salud, nos gastamos 1 millón de euros. 1 millón, por decir un número y una unidad de medida. ¿No nos podemos gastar 1.000 euros en contarlo? ¿No nos podemos gastar 100 euros en hacer un vídeo divulgativo de la aplicación y contarlo? Que además los chavales jóvenes es que hacen un vídeo, te lo hacen en 2 horas, que antes había que ir a una agencia. Hay habilidades, tenemos que contar las cosas y eso humaniza la relación, porque te lo estoy contando a ti. Si es que yo lo he hecho para ti, ¿por qué no te lo voy a contar? ¿Vale? Bueno, que sepáis que todo esto lo hemos condensado en esta marca. Os animo, si queréis, os invito a que entréis en el portal, podéis ver todo lo que tenemos. Si hay alguien del Servicio Andaluz de Salud que no tiene el WhatsApp, entre ahí y escriba hola y ya se conecta y puedes pedir lo que quieras. ¿Vale? Y ya para terminar, me parece que es importante en los conceptos de humanización, de eficiencia, esto lo podemos decir aquí en el Congreso teóricamente, pero es importante que nosotros se lo digamos a nuestros equipos humanos, y se lo digáis vosotros, y se lo digáis todos a vuestros equipos TIC. Nuestro responsable de la asociación lo deja muy claro y es explicarle la misión. Con esto conseguimos que la gente se enchufe, que la gente se motive, ¿vale? Y la gente ya con eso humaniza y eficientiza. Y es explicarle también desde el soporte TIC y cada uno de vosotros, desde el servicio en el que estéis, que también desde el soporte TIC nosotros cuidamos de la salud de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora David Baulenas, médico, es director corporativo de calidad e innovación del Grupo Vitas. Lleva muchos años como director médico de varios hospitales, aunque su mayor tiempo es en el Grupo Vitas, y también es vicepresidente de la Fundación. Cuando quieras, David. Gracias. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias, Luis. Una pequeña corrección. No soy director de calidad, más que nada porque tenemos a la directora de calidad aquí. Igual piensa que voy a suplantarle la posición y no es mi intención. Disculpa. Bueno, buenas tardes. La verdad es que durante todos estos 2 días hemos visto muchas iniciativas basadas en innovación, iniciativas que acaban en el paciente, ¿no? Y que hemos visto que son iniciativas de innovación tecnológica que tienen unos endpoints que son positivos. Pero si queremos hablar de pacientes, tecnología y sostenibilidad, ¿no? Que es un poco de lo que va a esta mesa, yo creo que debemos ser muy conscientes de cuál es la realidad del sistema sanitario actual. Y diría que hay 3 elementos que nos están forzando el rumbo y a los que estamos reaccionando de forma reactiva y no proactiva. El primero es la falta de profesionales. No estamos siendo capaces de generar nuevos roles, nuevos perfiles, nuevas competencias profesionales. El segundo es la interoperabilidad de la historia clínica. No somos capaces, como sistema sanitario, de trabajar la interoperabilidad de la historia clínica. Y el tercero, y yo creo que es el más importante y donde voy a intentar centrar la reflexión, es en la sostenibilidad de un sistema sanitario infrafinanciado y con un creciente avance tecnológico, farmacológico, medicina personalizada, medicina de precisión. Y yo creo que estos elementos nos llevan a un punto de inflexión del sistema. Yo creo que debemos repensar el sistema si queremos continuar pensando
en poner al paciente en el centro. En los últimos 50 años, los principales puntos de inflexión que se han ido dando en los sistemas sanitarios siempre han estado ligados o a grandes crisis sociodemográficas o a grandes crisis económicas. Y yo creo que la crisis actual nos debería hacer pensar en que tenemos un sistema que está en fase final de vida, con terminología médica, y que probablemente estemos en un cambio de ciclo. Esto... Perfecto. Esta es una representación de esto que estoy comentando. Aquí vemos cómo el puntero no va. Bueno, aquí vemos cómo en las tres últimas grandes crisis que ha habido en el mundo, la crisis del petróleo en el 73, la caída del muro de Berlín en el 89 y Lehman Brothers en el 2008, cada vez que hemos tenido una crisis, cada vez el sistema sanitario se ha repensado. Cuando en el 73 Avedis Donabedian puso encima de la mesa su concepto de calidad, por cierto, 105 años después todavía vigente, cuando lo puso encima de la mesa, 105 años después de que él naciera, no de que pusiera en marcha la calidad, todo valía por la calidad no tenía precio, todo se pagaba por la calidad. Hasta que en el 89, con la caída del muro de Berlín y la crisis posterior, los sistemas pensaron que la calidad estaba muy bien, pero que debíamos aplicar la medicina basada en la evidencia. La calidad está muy bien, pero vamos a ver qué evidencia tiene. Hasta que al cabo de poquitos años, 10 años, David Sackett y algunos epidemiólogos británicos levantaron la mano y dijeron: oigan, médicos, con la medicina basada en la evidencia ustedes tienen una capacidad de hacer daño tremenda. Y empezamos a hablar de seguridad. Y en el 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, ya empezamos a decir: la calidad está muy bien, la medicina basada en la evidencia está muy bien, pero aquí nosotros no podemos pagarlo todo y tenemos que empezar a pagar por el valor de la práctica clínica. Estos cambios que han habido en los sistemas sanitarios después de cada crisis, en estos momentos, con la crisis mundial del COVID y la guerra que se está librando en Europa, pues probablemente nos encontremos en otro cambio de modelo y seguramente en este cambio de modelo la innovación tecnológica tenga alguna responsabilidad. No sé si en positivo o en negativo, pero seguro que la innovación tecnológica aquí va a ser un elemento importante. Parece que en este posible cambio de ciclo que comento, la innovación tecnológica va a tener un papel decisivo. Bien sea, como comentaba, en positivo, por hacer más sostenible el sistema, o bien sea por no hacer sostenible el sistema. Así que, bueno, esta visión porteriana de la sanidad yo creo que es más vigente que nunca y incorpora el concepto de valor y además en estos momentos estamos incorporando también la voz del paciente y no solo el resultado clínico. ¿Cómo encaja la innovación tecnológica en todo esto? Yo creo que nunca habíamos visto una velocidad de incorporación de innovaciones tecnológicas al sistema como la que estamos viviendo ahora y además la innovación tecnológica nunca había aportado tanta disrupción en el sistema. De todas maneras, yo creo que esta velocidad de irrupción de nuevas tecnologías tiene algún riesgo. Uno de los riesgos que yo considero es que tenemos el riesgo de no analizar y no evaluar esta innovación tecnológica. Esto tiene un gran riesgo. Y el otro es la capacidad de asumir el coste. ¿Tenemos capacidad de asumir el coste de la irrupción tecnológica o no tenemos capacidad? Yo creo que hay dos maneras de entender la gestión de la innovación. Nosotros podemos generar innovación a través de la demanda y la necesidad. Tenemos una necesidad, tenemos una demanda e innovamos. Y esto nos lleva a una innovación sostenible. Está dando respuesta a nuestras necesidades de una manera en la que hemos medido los riesgos, los costes, y es una innovación tecnológica. La que más preocupa, en un momento como el que estamos viviendo ahora,
es la que va al revés. La innovación es una bola de nieve que nos pasa por encima, que nosotros no controlamos, que nosotros no hemos pedido y que en cambio nos está generando una demanda, una innovación insostenible, porque es la principal causa del overuse y del overtreatment, es decir, de sobreusar los recursos diagnósticos, terapéuticos, farmacológicos, etcétera, etcétera. Bien, pues ante esta doble situación yo creo que debemos plantearnos cómo podemos sostener esta irrupción sin precedentes. Como sistema no se va a poder sostener el coste de la innovación tecnológica si no marcamos algunas reglas de juego, si no marcamos algunas premisas. Y las premisas que debemos marcar, o yo considero que deberíamos tener en cuenta, son que la evaluación tecnológica tiene que ser basada en valor. Aquello que no aporte valor no podemos o no nos podemos permitir el lujo de incorporarlo. La segunda, está muy bien incorporar innovación tecnológica, pero nosotros tenemos que hacer cambios de base. No podemos incorporar innovación tecnológica sin habernos replanteado la gestión por procesos, sin haber innovado en la gestión por procesos. Tenemos procesos muy ineficientes, procesos que los hacemos igual que hace 20 años, con muchos agujeros de waste. Tenemos que replantearnos la innovación del modelo de organización sanitaria, las estructuras. ¿Todavía nos sirve el hospital de agudos, la atención primaria, el sociosanitario y la atención domiciliaria? ¿O tenemos que empezar a plantearnos nuevos modelos estructurales? Y después del modelo estructural viene la innovación del modelo asistencial. ¿Tenemos que continuar con los mismos roles? ¿No hay profesionales que puedan asumir unos roles diferentes que son los que hoy necesita la sociedad y necesita la atención sanitaria? Yo creo que sí. Y el tercer elemento, si queremos incorporar innovación tecnológica, es que la atención primaria, que está en un momento critiquísimo, debe recuperar la fuerza que ha tenido. Debemos generar mayor accesibilidad y mayor capacidad de resolución en atención primaria, porque es realmente quien aporta una gestión racional de los recursos. Bien, estos tres elementos que acabo de comentar, ¿no? el proceso, la organización y el modelo asistencial, yo creo que lo podemos enmarcar o identificar en estos tres grandes bloques, ¿no? Por un lado, la tecnología de la información y la comunicación. Estamos hablando de conocimiento, de información, de comunicación. El Big Data, la inteligencia artificial, Machine Learning, porque es lo que nos va a ayudar a mejorar los procesos y hacerlos más eficientes. Y después la robotización en los procedimientos, que esto es una de las cosas que nos va a asegurar la calidad y la seguridad en los pacientes. En estos tres puntos, creo que las innovaciones tecnológicas pueden ayudarnos a ser más eficientes y a incorporar estos elementos de sostenibilidad en el sistema. Si cogemos el primer punto, la tecnología al servicio de la información, perdón, porque es que no, me voy a quedar con tortícolis. La tecnología al servicio de la información, estamos hablando de softwares al servicio de grandes volúmenes de datos. Esto ya existe, esto ya lo tenemos. La inteligencia artificial y el machine learning, y hay muchos ejemplos, ¿no?, que nos están aportando valor en el soporte a las decisiones diagnósticas y terapéuticas, en el triaje, en los motivos de consulta frecuentes en urgencias. Como no, en la parte de diagnóstico por la imagen, donde sabemos que la inteligencia artificial está avanzando a marchas forzadas. Y hay dos elementos que a mí me parecen importantes en esto. El primero son todas aquellas tareas automatizables basadas en datos que hoy los estamos haciendo las personas y que no aportamos valor respecto a esto. Si nosotros con las nuevas tecnologías, con esta innovación, somos capaces de suplir esta parte, vamos a ser capaces de liberar recursos para dedicarnos a tareas de mucho más valor, mucho más cerca del paciente. Y el segundo es la información en tiempo real. La información en tiempo real es un elemento súper importante a la hora de mejorar nuestros procesos en calidad y en tiempo. Y desde el punto de vista del paciente, la información en tiempo real, ya lo vemos, ya hay muchos ejemplos. La información transparente, automatizada al paciente y a la familia es un elemento que nos permite avanzar muchísimo
en la calidad percibida. Otros aspectos en la parte de información, toda la parte de formación, las plataformas e-learning o la información, la comunicación entre profesionales y pacientes. A esto nos dio un empuje brutal el COVID. Pero no por ello tenemos que dejar de utilizarlo y utilizarlo en pro de la sostenibilidad del sistema. El segundo punto es la tecnología al servicio de la lucha contra el desperdicio. Y no estoy hablando de residuos, estoy hablando de waste, en concepto de gestión eficiente. Aquí el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, todo esto nos puede ayudar de manera tremenda a reducir tiempos de espera en pacientes, tiempo de espera en profesionales sanitarios. A nadie nos gusta esperar. Y tiramos a la basura cantidad de tiempo por no ser capaces de organizar bien los procesos. Aquí hay ejemplos, Belviche con Ana Álvarez, otros profesionales que han avanzado muchísimo en esto sin tener la tecnología que les apoye. Pues imaginaros si somos capaces de poner la tecnología al servicio de los procesos. Los desplazamientos, tiempo y espacio. Una cosa es perder tiempo, la otra es perderlo andando de aquí para allá. ¿Quién no ha visto en un hospital a un paciente correo? Vaya a buscar la radiografía, se la lleva al médico y cuando salga del médico se va a pedir hora a la -2. Esto es un waste, esto es una pérdida de tiempo o de espacio para el paciente. Pero es que los médicos también perdemos tiempo así, porque no estamos optimizando los procesos. Probablemente las herramientas, las nuevas tecnologías a disposición de los procesos nos van a permitir ahorrar mucho tiempo en este sentido. Tiempo que vamos a poder dedicar a los pacientes. Y después nos ayudan a mejorar el uso de la estructura, ¿no? la capacidad de la estructura, la ocupación, la productividad. Es decir, en definitiva, se trata de hacer más y mejor y liberar tiempo para pacientes y liberar tiempo para profesionales. Y el tercer elemento que yo creo que es interesante tener en cuenta es que la tecnología al servicio de la reducción de la variabilidad y la seguridad a través de la robotización. La tecnología de la robotización puede ser muy útil a la hora de reducir la variabilidad y aumentar la seguridad en procesos que son muy repetitivos o que requieren una alta precisión. ¿Vale? La robótica, ya lo vemos, está siendo utilizada para realizar cirugías que son más precisas, que son mínimamente invasivas, y esto reduce la variabilidad, pero cuidado, tenemos que tener muy claro los criterios que aportan valor a las cirugías. Hay procedimientos que no se ven beneficiados ni la robótica aporta valor, con lo cual tenemos que ser, yo diría que muy rigurosos en la decisión de qué es lo que aporta valor. Como conclusiones, yo diría que, si nosotros no somos capaces de liderar el uso de la innovación tecnológica con el criterio porteriano que he comentado al principio, el de aportar valor, puede ser que la innovación acabe haciendo insostenible un sistema que me van a permitir que sea políticamente incorrecto, un sistema que no es eficiente, que es barato. No tenemos un sistema eficiente, tenemos un sistema barato. Y tenemos un sistema barato gracias a que los salarios de los profesionales asistenciales son bajos. Y esto nos hace sostenible el sistema, pero no quiere decir que sea eficiente. Y el segundo, la innovación tecnológica, yo creo que puede ser un punto de inflexión en un sistema sanitario que parece que está agotando su vida útil, ¿no? Y aunque nos repensemos y seamos resilientes, al final las gomas se rompen, ¿no? Y yo creo que en estos momentos deberíamos ser suficientemente ágiles y flexibles como para afrontar el reto de la innovación tecnológica y ponerla a disposición de la sostenibilidad. ¿Para qué? Para ser capaces de reducir costes, para generar tiempo de calidad a nuestros pacientes y a nuestros profesionales, para mejorar la interrelación entre profesionales y pacientes y, sobre todo, para mejorar resultados en salud. Yo creo que esto es lo que podemos conseguir si somos proactivos. El riesgo de ser reactivos
es, bueno, sobre todo, de ser reactivos a esta irrupción, a esta bola de nieve de innovación tecnológica, es reducir la capacidad del sistema. Si actuamos de manera reactiva y nos pasa por encima, vamos a reducir la capacidad del sistema, vamos a alterar la equidad, vamos a generar diferencias entre ciudades, barrios, pacientes, y es posible que comprometamos los recursos necesarios para la atención mínima necesaria de la población. Hay otro riesgo, yo creo, de ser reactivos, que son nuestros profesionales. Los que hoy están haciendo eficiente nuestro sistema continuarán siendo el mayor riesgo de futuro a medio y largo plazo porque no habremos sido capaces de mejorar sus condiciones, las condiciones con las que están trabajando, las condiciones que aplaudíamos cuando en plena pandemia. Tendremos alta tecnología para muy pocos pacientes y muchos pacientes para pocos profesionales. Así que creo que, para acabar de manera constructiva, la alianza entre la innovación tecnológica y la proactividad de la gobernanza de nuestro sistema debe ser la clave para sortear esta última crisis que está condicionando y probablemente vaya a condicionar mucho más nuestro sistema sanitario. Pues muchas gracias. Time's up. Muchas gracias, David. Bueno, yo creo que después de estas visiones tan diferentes, porque cada uno son profesionales muy diferentes, nos da en general unos puntos sobre el tiempo que nos queda, que sí que me han pedido que no nos alarguemos por los autobuses y todo eso, pero todavía tenemos 10-15 minutos de debate. Pues primero, si hay alguien del público que quiera preguntar algo por allí. Gracias. Si puedes presentarte y... ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí. Ahora sí. Soy Carmen Moreno, venimos del Servicio de Salud de Baleares. Quería hacer una pregunta, perdonadme, no me acuerdo del nombre, al tecnólogo. Yo soy Rafa. No me he presentado, quizá. Vale. ¿No? ¿Yo? Sí, al de Andalucía, sí. Pues mira, me ha gustado mucho la presentación que has hecho, pero creo que, en mi opinión, raya un poco la utopía y te explico por qué, ¿no? Me gustaría saber, la pregunta concreta es, ¿qué estrategias habéis aplicado para poder llegar en esas sesiones, jornadas o formaciones que hayáis podido organizar para que los clínicos acudan a esa formación, ¿no? Porque nuestra experiencia es que no acuden, tienen otras prioridades o su tiempo en formación lo dedican a otras cosas que a lo mejor están más relacionadas con su actividad clínica. Y bueno, a ver, nosotros sí que damos, cuando se pone en marcha algún sistema de información o hay algún cambio, pues se informa, se da esa primera formación, se hacen manuales, se procedimenta, etcétera. Pero bueno, luego siempre hay que intentar que los clínicos también se queden con esa información. Entonces, es verdad que tenemos que acompañarlos a todos los profesionales, ya no solamente hablando de los clínicos, pero en general son los que menos, digamos, capacitación tiene para determinadas cosas. Intentamos que los sistemas sean también bastante, o sea, que tengan funcionalidades que le den autonomía para evitar que tengan que acudir a soporte, pero luego pues tenemos ese inconveniente que no hay manera. Tenemos planes de formación, por ejemplo, en el área de seguridad, muy intensos y muy completos, pero no van. Y ya lo único que nos falta es ofrecer un jamón para que acudan, ¿no? Entonces, si tenéis alguna forma de poder hacer llegar a los sanitarios para que acudan a esas formaciones, pues me gustaría saber cómo lo habéis hecho. Gracias, Carmen. Cuesta, pero estamos haciendo con una plataforma de formación online, quitamos la formación presencial. El COVID se quitó, sigue habiendo muchísima, ¿no?, presencial, pero la que hacemos de capacitación digital, en competencias digitales, es toda online, a la hora que cada uno quiera. Y lo que hacemos, en vez de formaciones largas, formaciones cortas y más cortas, que ya sea un vídeo, una píldora de 2 minutos,
que te sale en la propia aplicación. Estamos haciendo que las propias aplicaciones te lancen un pequeño vídeo, o si tú quieres verlo, donde te decimos la nueva cosa que se ha colocado. A eso le damos otra vuelta, si queréis, del curso clásico de formación. Hablamos de cursos más cortos, de píldora. Hemos hecho una gestión del conocimiento donde la gente acude a ayuda digital, busca y encuentra lo que le puede pasar. Y es una gestión del conocimiento, no me he metido en ese costal, ¿no? Pero estamos haciendo. Y luego una parte que hemos hecho es, para acreditarse para su carrera profesional, hay cursos que son obligatorios. Mano de santo. Mano de santo. Si no estás en seguridad digital, no tienes la carrera profesional 1. Estamos haciendo que sean obligatorios, igual que los de PRL, prevención de riesgos laborales, va a haber cursos obligatorios para todos los profesionales del SAT del siglo XXI. Es que esto es más obligatorio, no voy a decir más obligatorio, no lo diré, es igual de obligatorio en competencias digitales que en prevención de riesgos laborales. Sí. Estamos buscando mecanismos. Todo menos esto último que has dicho, que eso no hemos conseguido porque incluso le hemos propuesto que lo metan como dentro del contrato de gestión, que tengan no que todo el servicio acuda a determinados cursos, sino pues que haya un mínimo de gente que acuda para conseguir los objetivos. Todo menos esto lo hemos hecho, incluso hemos vuelto a la presencialidad y no hay manera para ser más humanos. Pero yo creo que hay un aspecto ahí que al menos yo quiero reivindicar, que es de soporte, y todos los servicios que damos TIC también son personas, no solamente ellos. Y entonces hay que saber llegar al límite donde el servicio se convierte en servidumbre. Y a veces hay una línea muy borrosa para determinados profesionales que no lo ven, ¿vale? Porque el valor del trabajo que hacen las TIC no tiene mucha visibilidad, solamente se ve cuando algo no va bien y no se ve todo lo que se hace cuando sí que va bien. Entonces esa es hay que darle una perspectiva positiva. Es interesante la reflexión de las dos varas de medir y todos somos humanos y yo creo que hablar de compañeros continuamente y que estamos todos en la misma barca y el Congreso en se ve, por ejemplo, ¿no? O sea, ya la parte digital es parte intrínseca de cualquier conversación, estamos en todo. Seguramente todavía no está en el Consejo de Dirección el CIO, algo todavía nos falta, pero que los compañeros nos vean a nosotros trabajamos con comunicación continua, o sea, en la página, que los profesionales se sientan orgullosos, profesionales sanitarios, de lo que tienen digital, le hacen también sentido de pertenencia y, oye, que lo que me estáis haciendo ayuda. Por supuesto, de 10 quejas hay un agradecimiento o ninguno, ¿no? Pero yo he visto ese cambio, no sé si tú lo viviste en la pandemia, que nos decían gracias por estar ahí, menos mal que estáis porque soy el cordón umbilical que tenemos. Bueno, está claro, la pandemia ha sido un antes y un después. Sí, para que se den cuenta de la necesidad de que tenemos que ir uno al lado del otro. Sí. Lo malo es cómo se va descaminando, ¿no? Cada día que pasa un poco la pandemia parece que eso se desdibuja y eso tenemos que conseguir, no sé, acciones comunicativas, capacitación. No tengo más varita mágica que estar ahí y estar muy cerca. Yo por eso se lo digo también a los míos, quitaros de las pantallas y lo que hay que es hablar con las personas y hablar el mismo lenguaje y estar al lado, porque eso se nota, ¿vale? Y no la distancia que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. Bueno, pues yo creo que nos da tiempo un poco a comentar. Si quiere empiezo por David, como ha empezado el último, para si nos da tiempo, si nos alargamos, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay un montón de elementos tecnológicos que van a ayudar a hacer sostenible el sistema, ¿no? O sea, hace 5 años ningún hospital se planteaba poner placas solares, por ejemplo, y vamos, cuando me pasaron lo que valían las placas solares que las hemos puesto, como todo el mundo, pensé, yo prefiero una resonancia, ¿no? Pero al final había que ponerlas porque se disparó la luz, se disparó todo esto, ¿no? Pero aún así hay un montón de elementos tecnológicos que yo creo que pueden hacer sostenible el sistema sanitario, ¿no? ¿Tú qué piensas que impacto tendrá sobre los profesionales? Porque al final, al ser tú también médico, yo creo que os cae mucho, ¿no?, a la parte sanitaria, ¿no? Me gustaría que
que esta pregunta hubiera sido un poco más prevenida, porque me pones en un aprieto, pero yo creo que estamos en un momento crítico en el que la falta de profesionales va a marcar el rumbo del sistema sanitario. O sea, igual que fue la subida de la luz, pues ahora tenemos que buscar una solución para la falta de profesionales. Sí. Entonces, si no somos capaces de medir bien en qué invertimos en innovación tecnológica, si no somos capaces de pensar que la innovación tecnológica tiene que estar orientada a aportar valor al paciente, pero también a aportar valor al profesional, esto va a ser un solar, porque al final nuestros profesionales han ido aguantando una situación complicada, ¿no? De presión, mayor presión, en un sistema ineficiente que ellos conocen y reconocen como ineficiente. Y si vamos incorporando innovación tecnológica, y no hablo tanto de placas solares como de medicina personalizada, fármacos de un valor económico altísimo, pruebas de alto coste, yo creo que nos estaremos equivocando. Es decir, toca la medicina personalizada, toca los fármacos de alto coste, pero siempre con unos criterios de valor. Si sucumbimos porque no somos proactivos a la presión de la industria, y es así, si sucumbimos a la presión de la industria, el primero que va a pinchar va a ser el profesional, porque no lo va a entender. No va a entender que él esté en unas condiciones laborales de presión, de productividad, digamos, no compensadas, ¿no? Y en cambio estemos abriendo vías de agua de manera indiscriminada, ¿no? Cosa que además hará que nuestro sistema no sea equitativo. Porque quien pueda irá a buscar estas pruebas y quien no pueda... Muy bien. Antonio, algún tema que a mí me ha llamado la atención, toda la parte de formación final, es decir, que después de todo el estudio, el tema de calidad y tal, al final lo importante es la formación, de que la gente lo entienda y lo aplique, ¿no? Entiendo. Hombre, es que realmente, o sea, todos estos conceptos, porque, bueno, también yo quiero hacer una distinción. Yo creo que aquí, yo por lo menos, la idea de mi charla es la sostenibilidad a nivel medioambiental. Sí. Otra cosa es la sostenibilidad del sistema Bueno, sanitario. el tema era muy abierto, o sea que... Bien, pero que en teoría que luego se entrelazan, pero son conceptos distintos, ¿no? Pero sí, claro, el hecho de conocer todo lo que son todos los procesos que he explicado y muchos más, pues evidentemente hace que la gente se involucre, ¿no? Y se implique. Necesitas que, pues eso, que la gente se sienta, digamos, partícipe de lo que está pasando y ver qué pueden aportar para poder hacer algo. Y eso es fundamental. Porque yo creo que, no lo sé, pero entre la gente que... Yo siempre que hablo de estos temas hay un gran desconocimiento, ¿no? De las implicaciones que tiene o de la producción de residuos y tal. Pero la gente no lo sabe. O sea, coges por la calle a la gente y le comentas que la isla está de plásticos que hay en el Pacífico, que es como 3 veces Francia, y la gente te dice, pero eso existe. Pues sí, existe. Y la estamos llenando. Entonces, bueno, yo creo que si tú sabes eso, ya vas a funcionar de una forma distinta y te vas a comportar de una forma distinta. Y si se plantean acciones que encima tú mismo o tú has consensuado dentro de tu servicio con tu gente y tal, pues al final la gente, pues yo creo que responde. Lo que pasa que, bueno, creo que hay un poco de pasividad general, social, ¿no? Por poner un ejemplo, yo siempre que salgo del laboratorio, yo no sé por qué, pero siempre está la luz encendida de la cámara frigorífica donde se almacenan las muestras y no hay nadie dentro. Entonces salgo y la apago. Pero bueno, a lo mejor alguien más lo hace, pero yo lo hago muchas veces y no sé por qué los demás no hacen. Esto es un poco la cosa de formar y de motivar, sobre todo. Perfecto, muchas gracias. Isabel, para cerrar ya, la verdad me ha llamado mucho la atención todo el portal, ¿no? Y sobre todo, pues la línea para pacientes, para ciudadanos sanos, porque no es la línea de pacientes, la línea de cuidadores me ha parecido importantísima, y luego los colegios, las instituciones.
¿Cuál de ellos os ha resultado más complicado que lo vean o más fácil, o dónde os sentís más orgullosos? En realidad, la plataforma es uno de los retos que tiene. La plataforma se desarrolló y se publicó en 2019 y 2020 y claro, ahí pues explotó todo y ahí se quedó. Y ahí es donde está un poco el tema, los planes de comunicación, el abrirla. Uno de los retos que tienes es llegar a abarcar el máximo de población para eso, ¿no? Para que se autoevalúen, para poder... Y ahí es donde está la fuente de datos y lo que en realidad le va a dar valor a la... Están empezando a hacer mapas de situaciones y cuando nos consultan, pues se deriva a la plataforma sobre todo el tema de los colegios. Estupendo. Muy buena pinta, la verdad. Pues ahora sí que nos hemos pasado un poquito. Agradeceros a los cuatro la presencia y sobre todo al público, que el horario era un poco complicado. Pero bueno, estamos encantados de Ejemplo de resiliencia. Sí. Teníamos la hora de teletienda, pero al final estamos aquí unos cuantos. Pues muchas gracias y bueno, vámonos a prepararnos para la cena. Hasta luego.